Muchísimas gracias y específicamente agradecer, bueno, has estado un poquito en todo lo demás, la organización, pero particularmente a Bochatey agradecerle porque ni bien escuchó el primer sonido de la, eh, de la convocatoria, de este documento, de esta exposición que se hacía, rápidamente me dijo Bochatey, ¿por qué no hacemos algo rápidamente? Bueno, se me ocurrió, por supuesto, algo así tiene que ser con Rodrigo. Rodrigo rápidamente recogió el guante, también le agradezco la rapidez y por supuesto, Rodrigo no pudo menos que decir, bueno, pero esto lo hacemos con el CISAP y la UCA, cosa que pudimos hacer gracias a la gestión de Jimena tan eficaz y todo su grupo y equipo. Les agradezco. Y un particular agradecimiento a la doctora Blanca Castilla, eh, por dos cosas. En primer lugar, por si no es mártir, por lo menos es confesora de la fe, porque dar una conferencia con ese estado de la voz, lo menos que hay que darle es el premio a confesora de la fe. Uno no hace esto por otro mérito que por eso. Así que cuando llegue al cielo, cuando le toque, diga, miren, un día di una conferencia estando casi sin voz. Y además con la dificultad que supone hablar de temas tan serios con una voz de ese tipo, ¿no? Que tienta. Entonces, le agradezco de corazón. Lo segundo que le agradezco es el nivel de profundidad. Veo que es un pensamiento de segundo nivel, tercer nivel, ¿sí? Lo mío va a ser más modesto. Miren, lo mío es, yo soy un buen divulgador, ¿sí? Que trato de no ser un vulgarizador, pero soy un buen divulgador. Y entonces, eh, mi intento será mostrarles, hay 1830 personas inscritas. No todos son filósofos, hay mucha gente que es gente sencilla, que viene de otras áreas, viene de la medicina, viene... Y entonces voy a tratar de hacerlo y para eso voy a usar un método que siempre les explico a mis alumnos, que es el método del laqueado. A diferencia del barnizado, que uno lija y pasa una vez, en el laqueado uno toca el tema, pasa la primera mano, deja secar, lija, limpia, pasa a la segunda mano. Y así hay varias manos que van pasando y superponiéndose. Por supuesto que el laqueado es más trabajoso, pero es la única forma eficaz de tratar de transmitir temas que hacen a estas cuestiones de valores, donde no es simplemente 2 más 2 es 4 o la inserción proximal o distal del músculo deltoides. Esto es otra cosa. Así que no se preocupen si escuchan las mismas cosas, las van a escuchar a modo de laqueado. Entiéndanlo, por favor, así. Me voy a permitir siempre apoyarme en un... Porque como los mexicas, uso glifos para comunicarme. Bueno, muy bien. Vamos entonces a la exposición propiamente dicha. Eh, yo quisiera entonces poder, a ver, acá está. Bueno, este es el diseño de la versión de la declaración que usaron en Estados Unidos y me causó mucha curiosidad el arte que había detrás, ¿no es cierto? Así, rastreando, me pareció haberlo conocido y logré sacar de dónde era esto. Esto, en realidad, pertenece a un mosaico de la Catedral de Monreale, en Sicilia, que se llama La creación de Adán. Permítanme, ténganme paciencia, pero por lo menos ven imágenes, que siempre es un poquito más distractivo, ¿no es cierto? Permítanme un poquito analizar, porque el análisis de esta tapa, de este dibujo, que es del siglo XII, la Catedral de Monreale fue hecha a fines del 1100. Es una mezcla de estilos árabe, normando y bizantino, como se ve allí. Lo primero que vemos en la imagen es que el hombre refleja al creador, ¿ven? Y ahí ya está algo de esto, dignitas infinita. Hay un reflejo de una semejanza, pero no hay una igualdad, no son iguales.
Hay algo de él, pero no está todo exactamente, no es Dios claramente. En segundo lugar, las otras criaturas no tienen ese tipo de relación. Fíjense que están en un dulce montón apartados de todo esto. La relación que Dios tiene con el hombre no es el resto de las criaturas. Lo tercero es que el Creador tiene su trono en el cielo, en la eternidad. No sé si ven la flecha de mi computadora, ¿la ven? ¿Sí? Bueno, en toda la Catedral de Monreale, cuando aparece este como el trono de Dios, es una especie de círculos concéntricos que llaman a la eternidad. Entonces, mientras que Dios está vestido, está en su trono desde la eternidad, el hombre, por el contrario, aparece desnudo y aparece sentado sobre la tierra, sobre el barro, de donde la imagen lo pone. No hay una diferencia clara en cuanto a la ontología divina y la ontología humana. Pero además entre ellos fíjense el detalle de la mano. Dios lo bendice con su mano derecha, pero el hombre también con su mano derecha recibe la gracia de la existencia. Se hace de alguna manera eco, hay una colaboración entre la gracia divina y la aceptación de parte del hombre. Esta dignidad entonces le viene dada no por sí mismo, le es dada totalmente. De allí que, como viene de Dios, esta dignidad tiene algo de infinito, es una presencia, a ver, parece una contradicción, efímera de lo infinito, ¿no? El hombre es una presencia finita que refleja el infinito. Eh, Me gusta decirles a mis alumnos que es como esas bochas de espejitos que hay en los bailes o en los casamientos, donde eh, todas ellas en algún momento logran reflejar la luz. Es un instante, es un poco, pero en ese poco gozan de todo el brillo de la luz que reflejan. Algo así somos cada uno de nosotros, ¿no? Por último, esta creación, el hálito de vida, esa conexión que hay entre Dios y el hombre, va a impregnar su ser. De ahí le viene, en la constitución del ser. Recuerden que en el lenguaje hebreo, cuando hay un verbo especialmente reservado para Dios, cuyo decir hace. Es decir, la existencia es testimonio de que Dios nos ha pronunciado, por eso existimos, por eso impregna el ser. Hemos sido pronunciados por Dios, por decirlo en un modo que intenta ser poético, ¿no? En este sentido, quiero comparar a la Iglesia, sobre todo en este documento, perdón, eh, como una hilandera que va tomando vellón tras vellón y va afinándolo, lo va retorciendo y va uniendo uno con otro, de manera que hay permanencia, discontinuidad y continuidad. Y esto se ve en el documento. La condición, este hilo que trata de sumergirse en el magisterio anterior, en el principio de los tiempos, pero que también va uniendo los nuevos vellones que se van avanzando. Esto, y es lo maravilloso, miren lo que es la matra que tiene esa mujer tejida allí, ¿no? Esta posibilidad que la Iglesia brinda de tomar, como dice Jesús, del buen maestro toma de lo nuevo y de lo viejo, va hilando una nueva realidad que forma para formar un telón de fondo, un entramado no solamente para contemplar la belleza de lo ocurrido, sino también desde donde incorporar un marco nuevo que no descarte a nadie. Tres citas. La primera cita a la cual hizo referencia Monseñor Bochatay también. Y se ve en el documento, la Iglesia un poco como en Mater Magistra y como en Solicitud Rei Socialis, esta cita que aparece aquí, se define como experta en humanidad. Y lo que hace es, en esta 2000 años, dice en un documento, 2000 años de experiencia con el hombre,
nos permiten ponernos al servicio de la humanidad los elementos esenciales. Esta expertise en la relación humana nos permite presentarnos y poner esto al servicio de la una humanidad. Eh, Justamente el documento se enmarca en un aniversario de la Declaración de los Derechos del Hombre. Y esto es curioso, ¿no? Que la Declaración de los Derechos del Hombre, que es totalmente laical, totalmente separada, sin ninguna cuestión de tipo religiosa, sin embargo, tiene unas líneas de coincidencia y el documento que dice, bueno, tratar de tomar también desde allí y aportar en este diálogo con quien puede pensar distinto, seguramente. Lo segundo, esto es de Mater Magistra, el número 194, la vida del hombre ha de considerarse como algo sagrado por su mismo origen, ya que está la presencia de Dios creador. Por último, el Concilio Vaticano II, la excelsa dignidad de la persona humana, de su superioridad sobre las cosas y sus derechos y deberes universales e inviolables. Es decir, la dignidad humana trasciende aún sus propios derechos, funda los derechos, preexiste a los derechos, es un bien anterior al pacto social, que el pacto social en todo caso deberá reconocer y asumir, pero es anterior, lo precede. El documento, y esto es lo que me parece que ha sido como una especie de giro, en este entramado maravilloso va a reunir varios autores, va a ir entramando cosas de San Juan Pablo II, va a citar Dignitas Personae, a San Pablo VI, va a citar también al Papa Francisco, por supuesto, Gaudium et Spes, el Concilio Vaticano II, San Agustín. Tengo un convenio con Monseñor Bochatey, que es agustino, que en cada presentación tengo que citar a San Agustín por contrato, discúlpenme. Pero además él lo cita, ¿eh? Benedicto XVI, Boecio, como bien citaron anteriormente, Dignitas Humanae, también aparece, Gaudium et Spes, Evangelium Vitae, Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica aparece. ¿Cuánto hacía que no aparecía la Suma Teológica en un documento de la Iglesia, ¿no? No es que tenga que aparecer necesariamente, pero digo, es un mordiente importante en nuestra reflexión acerca de nuestra relación como sociedad, como individuos, la filosofía, el pensamiento. Esta declaración tiene lo que yo llamo la fuerza de lo clásico. A ver, ¿por qué digo esto? Fíjense, salvo la parte que estuvo trabajando un poco la doctora Blanca Castilla de Cortázar, cuanto a la parte que más adelante va a trabajar el doctor Rodrigo Guerra, que son más un elenco de situaciones nuevas, en realidad no tiene mucho de novedoso, ¿sí? Se funda una propuesta de personalismo ontológicamente fundado. Es decir, acá vale la persona, el ser humano vale porque es, más allá de lo que hace. Y este es una roca fuerte. En ese sentido, va a reiterar cosas que ya eran tradicionales en la historia de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia. Pero lo bueno, lo maravilloso, es que retoma, vuelve a poner el candelero el planteo metafísico que había sido olvidado. Sin metafísica, ¿qué ética, qué antropología? Todo queda reducido al mundo eh, prácticamente de la física y de algún acuerdo entre las partes, pero circunstancial, nunca es tan sólido. Por eso el planteo metafísico hace que podamos pensar en una ética racional que salga del brete del pacto social en el cual hemos caído durante tanto tiempo, ¿no es cierto?
También es novedoso, por eso digo la fuerza de lo clásico. Este clasicismo vuelve a poner el tema metafísico, pero también vuelve a hablar un documento que habla con claridad, sin ambigüedades. ¿eh? A ver, dice, esta es mi identidad y para dialogar yo tengo que tener una identidad. Esta es mi identidad, esto es lo que pienso, esto es lo que sostengo, este es mi pensamiento, esta es mi ética. Desde acá podemos hablar. Porque si no, si uno habla solo desde la empatía, está ocultando gran parte de la verdad. Decían los florentinos, quien dice media verdad, todos sabrán que le miente al decir la otra mitad. Entonces, acá se dice con claridad, miren, sobre la mesa, esto es lo que pensamos. Nosotros tenemos una ética cognitivista que reconoce que hay un valor objetivo, racional, que puede ser conocido por la razón humana y que entonces, justamente, hablar con esta claridad nos pone a salvo del fundamentalismo que aísla, no hablemos con nadie, no nos vamos a entender con nadie, eso no es cristiano. Y también el relativismo demagógico, bueno, no digamos nada que incomode a nadie. Esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es lo que tiene lo clásico, ¿no? Lo clásico marca un camino certero. Entonces, todo aquel que va a un lado o al otro queda descolocado. Fíjense, estas tres actitudes, ¿no? Acciones. Por un lado, resume lo anterior, lo trae a lo presente. Lo confirma, lo reafirma, lo vuelve a decir. Hoy sigue teniendo valor estos principios. Hacen a la propia identidad. Pero esto no es para quedarnos cómodos o encerrarnos, sino que, como toda vida de cristiano, es una invitación a la misión, a salir a dialogar. Estos son los parámetros que tenemos con claridad. De aquí en más tenemos que salir a dialogar con el mundo sabiendo qué rostro tenemos. Ojalá tuviésemos un rostro tan perfecto como el del David, pero bueno, tenemos nuestro rostro y desde ahí tenemos que salir. No hay lugar a excusas, la dignidad humana está unida a la existencia personal y por lo tanto tiene que ser custodiada. Veamos entonces la estructura de la Dignitas Infinita. En primer lugar, tiene una introducción. Después vamos a profundizar porque es acá, contrariamente a otros documentos de la Iglesia, donde la introducción es más que nada un justificativo, acá es muy importante. La introducción es importantísima. Un segundo lugar, que es una conciencia progresiva de la centralidad humana, donde va a recorrer a lo largo del pensamiento humano, desde el pensamiento grecolatino, clásico, histórico, pasando por el judeocristianismo, el dato bíblico, qué le agrega el tema de la creación del hombre, el tema de la redención, el cristianismo. Y por último, ¿qué implicancias contemporáneas tiene? Es un recorrido filosófico, antropológico, para poder entender, ético, en definitiva, toda antropología conduce a una ética y desde ahí trata de referenciarnos. La segunda sección es la triple misión de la Iglesia. La Iglesia anuncia, la Iglesia promueve y la Iglesia se hace garante de qué cosa, de la dignidad humana. La Iglesia está desafiada a custodiar la dignidad humana. Resuena un poco aquello de, de Evangelium Vitae, cuando al comienzo, creo que es el número 7 u 8, San Juan Pablo II dice, así como a fines del 800 la Iglesia prestó su voz para los más débiles, que era el proletariado, y surgió la doctrina social de la Iglesia, hoy, en nuestros días, la vida humana corre peligro. Por eso tenemos que salir a ser la voz de los que no tienen voz. Y caramba que lo hace, ¿no? Y con qué fuerza en este documento se elenca las veces en las que la dignidad humana está en peligro. Lo tercero, la tercera sección, es la dignidad humana como fundamento de los derechos, y es interesante acá el y, no solamente derechos humanos, derechos y deberes humanos. ¿eh?
sobre todo con un parámetro objetivo, porque, a ver, el tema es este, para el común de la gente, no para ustedes, queridos colegas, que ya están hasta cansados de escucharlo tantas veces. Pero hay dos líneas fundamentalmente en la ética. O el bien y el mal lo decidimos juntándonos entre nosotros, o el bien y el mal preexiste, existe en sí mismo, y nosotros lo único que hacemos es reconocerlo. Y lo reconocemos racionalmente. La primera opción es subjetivismo o intersubjetivismo. En definitiva, hoy podemos decir esto y mañana decimos lo contrario, porque eso nos lo permite decir. En cambio, en el otro hay una relación que tiene que ser permanente. A través del tiempo, el mal es mal y el bien es bien. Podemos adecuarnos, podemos considerar cosas nuevas, podemos hacer nuevas evaluaciones, pero el bien es bien y el mal es mal. Y una ampliación del interés por la dignidad humana. Yo me acuerdo que nos decían a nosotros muchas veces, bueno, a ver, está bien lo del embrión y es fundamental defender la vida y sigan haciéndolo, no pueden dejar de hacer esto, pero ábranse a otros temas, porque, y nos decían este ejemplo, y digo los obispos, en la conferencia episcopal, nos decían, si nosotros defendemos y nos preocupamos solo por el embrión, y al mismo tiempo no nos ocupamos por la pobreza, por las personas descartadas, por el sufrimiento humano, por los atentados contra la dignidad en tantas y tantas formas, no perdemos coherencia. Perdemos coherencia, nos falta, a ver, Jesús era palabras y gestos, ¿no es cierto? Dice la David 2, palabras y gestos intrínsecamente conexos. Bueno, a las palabras hay que sumarle los gestos, a la enunciación de los principios hay que sumarle el compromiso de una vida congrua con estos principios y valores. De esto se trata. Vamos a la primera parte, esto que yo les enunciaba antes, el tema de la introducción. Miren, acá, número 1, es una roca que cae, por eso busqué esa animación. Cae como una roca fundamental, es una piedra angular. De entrada, yo leí el primer, este primer párrafo y la verdad que quedé conmovido. Una dignidad infinita que se funda inalienablemente, nadie te lo puede quitar, en su propio ser. Yo les digo a los alumnos que la dignidad humana es autoportante. No me la asigna nadie, no me la quita nadie, la tengo por existir. Y así como otro se tiene que inclinar ante mi dignidad, yo estoy obligado a inclinarme también ante la dignidad de todo otro ser humano, sin que me importe ninguna situación. Esto, dice, le corresponde a cada persona. Y esto sí lo vamos a analizar, ya lo citó Bochatey, en todas circunstancias, en cualquier estado o situación en que se encuentre. Es muy importante esta última parte agregada en la expresión del Papa Francisco. ¿Por qué? Porque uno de los peligros en la Iglesia es la moral de circunstancias. ¿Qué es la moral de circunstancias? Bueno, las cosas son así o así, pero en estas circunstancias empezamos a atenuar tanto, 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 que al final las circunstancias terminan ganándole al acto moral. La circunstancia es una parte del acto moral, que lo puede modificar, lo puede atenuar, lo puede agravar, pero que no es el determinante. A veces hay un intento, sin duda bien intencionado, a ver, buscando el bien de las personas. Pero a veces se puede correr el riesgo de que las circunstancias le ganen a la mirada objetiva y terminan quitándole fuerza a la observación ética. Por eso me parecía que era una piedra angular. Todo lo demás se traba, todo el documento se traba en esta primerísima afirmación. Como ya señaló Bochatey, lo voy a pasar un poco más rápido, la expresión dignidad infinita viene del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, que está citando un ángelo de San Juan Pablo II, cuando les hablaba especialmente a enfermos.
Por eso decía que la dignidad era infinita, ¿no? Esta dignidad inalienable, segunda parte, esto de que nadie te lo puede, perdón la deformación profesional, pero inalienable es de que no es ajeno, nadie te la puede enajenar, nadie te la puede quitar. Es una verdad que responde a la naturaleza humana. Fíjense, eso está en Fratelli Tutti número 213. O el principio, dice también, es un principio reconocible incluso por la sola razón, que fundamenta la primacía de la persona y la protección de sus derechos. Es interesante esto, porque al decir que es por la sola razón, entonces nos permite entrar en diálogo con los no creyentes, porque esto no es una cuestión de tener fe o no tener fe. Hay elementos precedentes. La conclusión personal es que justamente esa condición de razonable va a dar un criterio objetivo para generar una ética objetiva que garantice el valor inalienable de todo ser humano. Es lo que venimos proponiendo desde el personalismo ontológico, desde la primera clase de Sgrecia. Este valor le corresponde, retomo lo del Papa, a cada persona humana, más allá de todas circunstancias, en cualquier estado. No hay atenuantes, es un principio sin atenuantes. Por eso es un bien perenne, dice, para siempre. Esta es la contundencia que tiene esta afirmación, que el documento pone bien al principio. Así, bueno, a ver, vamos a jugar póker, pero vamos a jugar póker con las cartas abiertas. Es decir, acá no hay trampa. Esto es lo que somos. Hace una aclaración fundamental, algunos aludieron esta distinción que yo, a fin de divulgar entre la mayoría de la gente que no tiene oportunidad de profundizar más la encíclica, se lo he resumido del siguiente modo, a modo muy de resumen. La dignidad ontológica es la que surge del ser. Solo por existir ya soy digno. Por haber sido creado y amado por Dios. Linda estas dos cuestiones, ¿no? No solamente Dios me creó, sino que además me amó. Esto no se pierde, ya que mientras yo exista, esta existencia garantiza mi dignidad ontológica. Del ser significa. Sobre esto se superpone una segunda situación, que es la dignidad moral, y que tiene que ver con el ejercicio de la libertad. También decimos a veces, ¿no? Es indigno de la raza, de la especie humana. Cuando vemos un asesino serial, decimos, no es digno de humanos, o un bombardeo de un lugar donde hay niños, ¿no? Esto va más allá de las reglas de la guerra, esto es inhumano, también decimos. ¿Qué decimos con eso? ¿Que perdió la dignidad ontológica? No. La dignidad moral sí, porque uno con la libertad lo que tiene que hacer es tratar de actualizar su dignidad ontológica, es decir, yo tengo que poner por actos aquello que está en consonancia con lo que de hecho soy. Por ejemplo, el decir la verdad, por ejemplo, el hacer el bien, por ejemplo, el buscar lo bueno, lo verdadero, lo noble, lo justo. Es esta la dignidad moral. Y ahí sí, la dignidad moral, no la ontológica, solamente la moral, se puede acrecentar o amedrentar. Hay una dignidad social, también decimos dignos de las condiciones sociales. Tiene que ver con lo que llamamos el estado básico de vida, ¿no? La calidad de vida básica, que corresponde a un ser humano. No corresponde que un ser humano viva en algunos lugares como vemos que están viviendo, ¿no? Yo me acuerdo de haber visto, no me acuerdo en qué lugar era del mundo, no sé si era un país africano o era un país americano. Había gente, pero vivían en las tumbas. No es digno, no es digno. Y yo mismo he visitado en mis épocas de seminarista las llamadas aquí villas miserias o barrios pobres, con piso de tierra. No quieran saber que era tierra apisonada sobre antiguos depósitos de basura, con plástico abajo, con lo cual
el agua no se escurría nunca, la gente iba descalza para no ensuciarse los zapatos y poder salir del barrio, se ensuciaba los pies, se limpiaba con una toalla y después se ponía los zapatos. Y eso no, eso, esa indignidad social. Cuando hablamos de dignidad social, son las condiciones de vida básicas, las que corresponden a un ser humano. Y sobre esto hay una cuarta dignidad, que es la dignidad existencial, que tiene que ver no tanto con los recursos, sino con el sentido de la vida. Recuerden la entrada del infierno del Dante, ¿no? Lasciate ogni speranza voi chi entrate. Abandonen toda esperanza los que están por entrar en este lugar. ¿Qué es abandonar las esperanzas? Es perder el sentido de la vida, descubrir que la existencia es indigna. No puedo vivir así. O por ejemplo en casos de enfermedad, una persona que tiene una enfermedad determinada, grave, no es digno que siga viviendo así. No puedo vivir en estas condiciones. A veces esto despierta cierto emotivismo que hace perder la objetividad de la primera dignidad, que es la ontológica, ¿no? Entonces sucede que anticipan la muerte, es decir, anulan la dignidad ontológica en una supuesta, malentendida dignidad existencial. Es al contrario, porque mi existencia es digna, yo tengo que usar mi dignidad moral para tratar de alcanzar el máximo. Y también esto se tiene que comunicar al resto de mis hermanos en una dignidad social. No hay una existencia indigna. Hay existencias más sufridas, menos sufridas, más complicadas, más difíciles, menos difíciles, pero la existencia no es indigna. Cuando se dice no es digno que alguien exista en estas condiciones de salud o en estas condiciones, en esta situación. Eso siempre el hombre tiene que tender hacia la dignidad. Bueno, la segunda sesión va a ser este recorrido que yo les decía, una carrellata, dirían en italiano, que va a hablar de lo clásico, el pensamiento clásico. Dice, está bien, el pensamiento filosófico clásico abrió caminos, avanzó mucho, pero eran imperfectos. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la democracia griega no era una democracia donde todos eran iguales. Solamente aquellos que poseían algo eran iguales. Había esclavos, había gente de segunda categoría, las mujeres eran excluidas. Entonces, fue un comienzo, una búsqueda, pero una búsqueda que quedó a mitad de camino. Recién cuando llega la revelación bíblica, y les decía, les anticipaba antes, la revelación bíblica con qué cosas. Bueno, el Antiguo Testamento fundamentalmente con el tema de la creación. Dios comunica al hombre la dignidad al crearlo. Pero también un segundo momento es Cristo le comunica una dignidad mayor aún al redimirlo. Y esta redención no está reservada solo a un grupo, sino que redime a toda la humanidad de una vez y para siempre. Este concepto de haber sido redimido por Cristo, este concepto haber sido creados y redimidos, le agrega lo que necesitaba justamente, porque contacta la dignidad con el ser. Y por último elegí una imagen de Henry Moore, una escultura de una persona, la concepción moderna, que basa fundamentalmente los derechos humanos. Pero hay que estar a cuidado de esto, porque los derechos humanos no confieren la dignidad, la sustentan, la promocionan, pero no la confieren. No es que porque el pacto social establecido entre las naciones dice que el ser humano tiene derecho a la vida, tiene derecho a la vida, porque mañana, en este mismo criterio, podría reunirse y decir, no, no tiene derecho a la vida, o solo algunos tienen derecho a la vida, o algunos no tienen derecho a nacer y otros no tienen derecho a seguir vivos en las circunstancias en las cuales están. Por eso es importante que, si bien los derechos humanos proclaman la dignidad humana, no confieren la misma. Esto muy rápidamente. El tercer momento tiene que ver con
la iglesia, la acción de la iglesia, proclama la dignidad humana, la defiende. La iglesia, fíjense, en el número 17 proclama la igual dignidad de todos los seres humanos, independientemente de nuevo de su condición de vida o calidad. Algunos dicen calidad, confunden calidad o con dignidad. Si la calidad es mala, la dignidad no tiene dignidad. Y dice, hay algunas convicciones. La primera convicción es que la dignidad proviene del amor de su creador, y esto es indeleble. Segundo, la plenitud de esa dignidad se revela en Cristo. Acuérdense, Cristo muestra el hombre a los hombres, ¿recuerdan? Y es más, hay una consideración sobre lo que es digno e indigno en el Antiguo Testamento que Cristo lo revierte. Hace digno al publicano, al pecador, a la mujer adúltera, a los samaritanos, a los leprosos, que eran considerados impuros, a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, a los extranjeros. Todo esto es una acción de Cristo que le aporta un aire fresco, que lleva a la plenitud de esa revelación. Esa dignidad ontológica puede ser plena o verse ensombrecida según la persona se acerque o se aleje con su libertad, lo que llamamos la dignidad moral. En esto, dice el documento, la fe viene en auxilio, corrigiendo distorsiones. A veces nos equivocamos, muchas veces nos equivocamos. Es parte del compromiso propio de la persona libre llevar a plenitud esa condición. Perdón, a ver. Ah, eh, los derechos humanos, dice la dignidad fundamental, acá está el diálogo entre lo que la Iglesia conoce y aporta y los derechos humanos, ¿no? Dice, es la referencia más cercana a esa dignidad inalienable, las más altas expresiones de la conciencia humana, algunas pautas generales que deben mantenerse. A ver, miro un poquito más en profundidad, lo que está en negrita y remarcado, ¿qué está diciendo? Es el estilo que tenía Pablo VI, ¿no? Es decir, cómo hablar bien señalando lo malo, cómo decirlo de un modo bueno lo que en realidad es una crítica. Es la referencia más cercana, no es perfecta. No es que absolutamente lo podemos confundir con la dignidad inalienable. Es de las más altas expresiones, sí, de las más altas, pero no la más alta. Son algunas pautas generales, pero no es lo ideal. Sin embargo, hoy por hoy es lo que más se acerca y es lo que podemos aportar y entrar en diálogo. Por eso, algunos puntos que fija el documento. Dice, esa dignidad debe respetarse incondicionalmente, para evitar, como ya les dije, la moral de circunstancias. Es una verdadera referencia objetiva que le hace de marco a qué cosa, a la libertad. No anula la libertad, sino que le pone un marco. Le dice, bueno, en este marco, que es el respeto por la dignidad propia y de todos los demás, esta dignidad infinita, ejercer tu libertad en el bien personal y común. Por eso no depende de una libertad, de un estándar individual, o de los colectivos que deciden respetar ciertas libertades y ciertas dignidades y otras dignidades excluirlas, ¿no? Justamente para evitar arbitrariedades. Esta dignidad es ontológica, ¿eh? Pero la libertad lo tiene que transformar en dignidad moral. También es solidaria. Me acuerdo que muchas veces el libro de Rodrigo, ¿no? Hablábamos de, bueno, ¿qué critica el personalismo? Justamente criticamos el cierto fijismo de algunos autores. Bueno, pero acá lo pone en vínculo, lo pone en relación, como había hecho Mounier, el creador del personalismo, el existente en relación con Dios, consigo y con los demás. Por eso esa libertad no puede excluir
una solidaridad que la vuelve responsable de los demás y del mundo entero, de la casa común. Por último, es una libertad, parece una cosa medio eh, incomprensible, es una libertad liberada. ¿De qué cosa? Y nosotros ejercemos la libertad también con una inclinación al mal, hacemos cosas malas, ¿no? Y acá cito el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, número 137, ¿la liberación de qué cosa? Es una libertad que tiene que ser liberada de las injusticias, que promueve la libertad y la dignidad humana. Está muy bien elegido allí el pasaje del compendio. Conclusión de los fundamentos. Entonces, ¿qué me queda de esto, de todo esto? Primero, se retoma la antropología que fundamenta la dignidad humana en su ontología, aquello del obrar sigue al ser. Soy y obro en consecuencias. Pero si pierdo condiciones, por ejemplo, tengo un coma profundo, no pienso, no puedo reaccionar, no puedo ejercer ninguna función, sin embargo sigo siendo. Primero soy y en consecuencia el ser se expresa dinámicamente en el obrar. Pero si la expresión está impedida por alguna dificultad, esto no me hace menos digno como ser humano. Esto es fuerte. Segunda cuestión fuerte. Esta dignidad es un punto de partida interesante para dialogar con el resto de las personas, pero con una ética que supera las éticas del acuerdo o el pacto social o las éticas del consenso, donde las mayorías determinan lo que es bueno o malo. Acá lo bueno o malo preexiste al pacto social. En el caso de los creyentes, a esta razonable fundamentación ontológica se suma que la revelación lleva por la creación y por la redención a un plano aún más de mayor dignidad por ser originados y destinados al vínculo con Dios. Y el cuarto punto que tenemos que quedarnos, este es el resumen de la encíclica, ¿no? Cuando nos referimos a dignidad, debemos diferenciar entre dignidad ontológica, moral, social y existencial, según ya les expliqué. La dignidad no anula, sino que clama por la libertad, que debe asumir su responsabilidad personal, social y solidaria. Con esto concluyo. Una cosita nada más, a razón de una conclusión personal, siempre me gusta concluir con una historia. Y es la siguiente, para entender en un ejemplo bien concreto dónde ver la condición de la persona. Había dos ancianos y uno de los ancianos, esto me lo enseñó un diácono. Uno de los ancianos maquillaba y peinaba todos los días a su mujer con un Alzheimer terrible, que lo único que no era consciente de nada de lo que pasaba a su alrededor, y que lo único que decía era ta, 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 todo el día perforando el oído, ¿no? Y el marido, mayor, la peinaba, le pintaba los labios, le ponía aros, cada mañana. Y entonces los hijos le dijeron, pero, a ver, papá, vos haces todo este esfuerzo, ella no sabe quién sos vos. Ella no sabe quién es ella. Y el padre le contestó, pero yo sé quién es ella. Puede ser que ella no sea consciente, pero yo sí soy consciente de quién es ella. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién será? Muchísimas gracias.